Amigos de Capitalino, qué gusto saludarles nuevamente. Pues hoy nos encontramos con el licenciado Avelino Mesa, quien es el secretario general de Fuerza Migrante. Licenciado, antes que nada, pues gracias por aceptar la invitación de venir a platicar con nosotros aquí al Capitalino. Un gusto, al contrario. Nos da mucho gusto tenerlo por aquí. Gracias, muchas gracias. Pues hoy este tema es relevante y agradecemos doblemente su presencia porque, pues, como todo el mundo sabe, el pasado martes se llevaron a cabo las elecciones en los Estados Unidos. Una elección que ha dado mucho de qué hablar. Para mucha gente hay preocupación, para mucha gente hay tranquilidad, pero para nosotros los mexicanos es un tema muy importante, sobre todo porque la primera entrevista que dio ya el presidente Donald Trump a una cadena de televisión por teléfono, la primera acción que dijo cuál iba a ser la primera acción que iba a implementar, se refirió a México y se refirió a las drogas y se refirió también al tema de los migrantes. Es correcto. Usted como secretario de Fuerza Migrante, pues primero que nada, platicarnos, que nos dé su punto de vista. Es muy importante conocer su punto de vista, sobre todo para que ahorita nos va a explicar qué es Fuerza Migrante, pero ante el problema, si le podemos llamar así, que estamos en medio de esta nueva administración en los Estados Unidos con el tema de la migración. Por favor, licenciado. Gracias. Realmente es una nueva etapa de la administración Trump, donde creemos que viene de una manera remasterizada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo que vivimos en la administración hace 8 años. Eso va a ser un gran reto, la administración del presidente Trump, para toda la comunidad mexicana en los Estados Unidos. No podemos dejar a un lado que estimamos que hay cerca de 4 a 5 millones de personas en estatus indocumentado en los Estados Unidos de origen mexicano. Y esto ha generado mucha preocupación dentro de la estructura de las organizaciones de sociedad civil. Hemos estado trabajando con ellos, todos los días tenemos reuniones permanentes para identificar los programas. Lo que nosotros estamos trabajando es, primero, el que mantengamos la calma. No va a suceder absolutamente nada durante los siguientes meses, pero sí es muy importante que primero se está trabajando con la administración del presidente Biden para determinar acciones para los siguientes 2 meses. ¿Qué podemos hacer para poder generar algún mecanismo de contención? La segunda etapa es empezar a identificar los programas de información que tenemos que dar. Es muy común que las personas caigan en el pánico y por lo tanto sean materia de fraudes, de extorsiones por parte de personas que a eso se dedican en los Estados Unidos, a ofrecer la posibilidad de generar algún tipo de regularización de papeles y empiezan a derogar mucho dinero. Entonces toda esa parte todavía es momento de mantener la calma y estamos definiendo los programas de información. Lo más importante ahorita es que la gente tenga todos sus papeles de identificación en tiempo y forma, ¿no? Que los tenga totalmente vigentes, que tenga pasaportes, que tenga identificaciones con fotografía, sus hijos que preferentemente tengan la doble nacionalidad, que estén registrados en los Estados Unidos, pero que también estén registrados en México y que cuenten con sus papeles en regla, ¿no? Es por el momento la primera etapa. Pero ahora platíquenos un poquito. ¿Qué es Fuerza Migrante? ¿Qué hacen ustedes? He estado leyendo un poco acerca de esta organización y vaya que es muy loable lo que ustedes están haciendo, sobre todo quiénes la componen y cuál es el objetivo que tienen ustedes allá con los migrantes que están allá en Estados Unidos. ¿Qué hace Fuerza Migrante y quiénes son ustedes? A ver, te voy a poner un poquito en contexto, licenciado, el tema de el por qué se crea Fuerza Migrante. Fuerza Migrante nace como la necesidad de generar algún mecanismo de empoderamiento político y económico. Okay. Básicamente, lo que nosotros planteamos es, tenemos que garantizar que nuestra comunidad realmente salga adelante. Somos muchos, todo mundo reconoce la aportación económica a ambos países, es un sector productivo, todo mundo reconoce que la base trabajadora latina, y nosotros componemos más del 60% de esa comunidad, somos quienes sostienen la economía de los Estados Unidos, los programas de pensiones, cerca de 1.7 trillones de dólares cada año. Somos las remesas que reconoce el gobierno de México, se estimaron el año pasado a un poco más de 63 mil millones de dólares que llegaron nada más de Estados Unidos a México.
Esto es cerca del 5% del Producto Bruto del país. Es la segunda fuente de divisas que entra a México después de la exportación. Entonces, todos estos esquemas nosotros agradecemos que se reconozcan, pero la verdad, cuando hacemos un diagnóstico, nuestra comunidad es la menos representada en el Congreso de los Estados Unidos, es quienes menos tienen presencia, representación política, poder, voto, voz. No participamos y tenemos que avanzar en esos temas. Existen cerca de 12 millones de personas que nacimos en México y tuvimos que emigrar por alguna razón a los Estados Unidos. Pero ya nacieron en los Estados Unidos más de 26 millones de personas que tienen plenos derechos binacionales. Esto quiere decir que tienen la posibilidad de incidir económica y políticamente en ambos países. Estas personas podrían votar en ambos países. Entonces, y es un capital humano y un capital político, pero sobre todo un capital económico de bastante relevancia para los dos países. Pero no se nota. Todo lo que planteamos en Fuerza Migrante es, a ver, hay muchos esfuerzos aislados, hay grandes liderazgos de organizaciones en California, en Chicago, organizaciones históricas en Texas, en la costa este, pero cada quien está trabajando de manera individual y no estamos estructurados. Lo que estamos planteando, lo que planteamos en Fuerza Migrante es cerrar filas, definir qué, y entonces definimos, a ver, necesitamos desarrollar poder político en los Estados Unidos, en México, necesitamos desarrollar poder económico en los Estados Unidos, en México, y esto solamente lo vamos a lograr a través de la educación. Entonces, esa es nuestra filosofía de trabajo. Empezamos 107 organizaciones en los Estados Unidos hace 5 años. El 9 de diciembre del 2019 inicia el primer Consejo Binacional de Fuerza Migrante. Y actualmente hemos adaptado un poco las necesidades. Originalmente, y encontrarás un poco de la historia de Fuerza Migrante hace algunos años, intentamos ser partido político en México porque reconocemos que nosotros no estamos integrados al sistema político del país. Entonces, estamos buscando esas materias, esas integraciones políticas y económicas en ambos países. ¿Cómo es el acercamiento que tiene la gente? ¿Cómo se va acercando la gente a través para entrar con ustedes? En la primera instancia, nosotros no trabajamos directamente con las personas, trabajamos a través de una red de organizaciones. Son las organizaciones a las que queremos empoderar, ¿no? Son organizaciones que tienen décadas atendiendo programas de salud, de deporte, de cultura, de gastronomía, de hasta promoción turística, ¿no? Hay organizaciones que por décadas, por ejemplo, tenemos uno de los fundadores del Consejo Binacional de Fuerza Migrante, es el señor Pedro Ramos, oriundo de Puebla, migrante en California, y es el fundador del festival gastronómico más grande en los Estados Unidos, que es la Feria de los Moles, ¿no? Entonces, ese tipo de liderazgos son los que a nosotros nos interesa empoderar, desarrollar, que generemos. Y Fuerza Migrante, más que una organización, nos identificamos como una plataforma donde las organizaciones pueden desarrollar sus propios proyectos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es que se integren al trabajo de las organizaciones. En segundo nivel, desde el año 2021, empezamos a trabajar con ayuntamientos en México. Esto quiere decir que también podemos hacer alianzas con los municipios para ofrecer servicios desde el lado de las familias de los migrantes hacia los migrantes y que podamos cerrar la pinza, ¿no? Por un lado atendemos al sector migrante en los Estados Unidos y por otro lado, por medio de los ayuntamientos, atendemos a sus familias. Y así como nos decía de este festival de los moles, también leí que se apoya también a otro tipo de actividades que hacen, por ejemplo, algunas mujeres que sus artesanías que hacen allá pueden también ustedes apoyarlas para que las den a conocer. Sí, por supuesto. ¿La Colmena? ¿Por ahí algo así se llama? Hay un programa que le denominamos La Colmena, que es parte del ecosistema de proyectos que hemos generado como Fuerza Migrante. Son más de 12 proyectos que hemos integrado, es un ecosistema, le llamamos, y La Colmena es un mecanismo para ayudar a mujeres a profesionalizar sus actividades económicas, ¿no? Que generemos alguna alternativa en educación para que ellos puedan emprender un negocio y que
tengan un acompañamiento permanente. Ese es parte del objetivo y tenemos programas para apoyar a otros productores, a pymes, para generar inversión, para generar mecanismos de exportación. Tenemos programas para asesorías jurídicas, tenemos programas para apoyo al sector empresarial en los Estados Unidos, tenemos programas de digitalización, la propia universidad Fuerza Migrante, ¿no? Quienes nos ofrece la oferta educativa que actualmente promovemos. Perfecto. Ya nos habló a grandes rasgos de esto y ahora me gustaría nuevamente volverle a preguntar, de cara ya al inicio del 2025, en el tema, en este tema que nos atañe el día de hoy, ¿cuál es el panorama que usted, como una persona de esta organización de Fuerza Migrante, qué nos depara? ¿Cómo ve usted el panorama para 2025 con esta nueva administración? Bueno, hay dos. Para nosotros es importante, primero, el reconocimiento de la binacionalidad del país. México es un país binacional y eso se tiene que ampliar la visión. Estados Unidos es un país conformado históricamente por la migración. Nosotros tenemos que generar un mecanismo que responda a las necesidades de los retos que vienen tanto en los Estados Unidos como en México, ¿no? Y lo que estamos planteando es que la sociedad civil tome un rol más protagónico. Dejemos de ser espectadores de la vida política, económica y social de los países y nos integremos a acciones particulares. Por ejemplo, se habla mucho de cómo aumentó el voto latino para el presidente Trump, ¿no? Aumentó más del 10% con respecto a la elección anterior federal. Más hombres latinos votaron por el presidente Trump, más mexicanos votaron por él, y esto tiene que dar señales de lo que está sucediendo con la comunidad latina en los Estados Unidos. En México hay grandes retos también. Hemos impulsado mecanismos de representación. De manera histórica, en el año 2021 se integraron los primeros 11 diputados federales que representan a la diáspora mexicana, ¿no? Les llaman los diputados migrantes. Sí. Actualmente tenemos 6 diputaciones federales, tenemos un espacio en el Senado y tenemos 9 estados del país en sus congresos locales cuentan con una figura de representación. Entonces, la Ciudad de México también tiene la Ciudad de México es uno de ellos. Entonces, es importante que nosotros mantengamos ese ritmo de atención, que dejemos la parte paternalista de lo cual tanto se nos acusa, ¿no? Que los latinos o los mexicanos normalmente queremos saludar así con la mano extendida, a ver qué me dan, sino a ver qué pongo, qué propongo, qué hacemos, ¿no? El que en lugar de esperar que los gobiernos nos solucionen nuestros problemas, nos pongamos nosotros las pilas y empecemos a trabajar y mantengamos mecanismos de colaboración con los gobiernos y no de dependencia de resolución de problemas, ¿no? Y creo que se han estado dando muestras. Este ejemplo que platicamos hace un momento, que es de gran impacto para muchas familias, que es el programa de Colmena, lo podemos hacer con o sin gobiernos. Preferentemente nos interesa hacerlo con gobiernos porque lo podemos hacer más gratis, ¿no? Pero todos los programas que hemos desarrollado tienen el objetivo de trabajar con o sin el apoyo de los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos. En su opinión, ¿qué debe de hacer el gobierno mexicano, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante este panorama? Primero, el reconocimiento de los plenos derechos político-electorales de los mexicanos. Tenemos que estructurar mecanismos donde se garanticen estos derechos. Nosotros permanentemente hemos aparecido en las mañaneras de la administración anterior del presidente Andrés Manuel, como ahora en las conferencias de prensa de la presidenta Sheinbaum, donde se nos reconoce la aportación económica, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, prácticamente estamos visualizados como si fuéramos cajeros automáticos, que esa es nuestra función. Pero ¿cómo se garantizan nuestros derechos, no? Esperamos el próximo año seguramente una reforma electoral donde estén considerados los mexicanos residentes en el extranjero, donde se garanticen nuestros plenos derechos político-electorales, donde tengamos la posibilidad de votar, pero también de ser votados. Es uno de los esquemas básicos que tenemos que generar, pero también tenemos que generar un esquema que permita que se aprovechen las remesas, ¿no? No hay vehículos financieros actualmente productivos donde pueda llegar a esos 63 mil millones de dólares y se puedan generar programas de inversión. Recordaremos que hace algunos años estaba el programa 3x1, ¿no? Que eran programas que permitían
desarrollar proyectos sociales o proyectos económicos donde el migrante ponía, por cada dólar que ponía la comunidad migrante, $1 ponía el gobierno federal, otro dólar ponía el gobierno del estado, y se multiplicaban los presupuestos para generar proyectos productivos. Eso no existe desde hace más de 7 años. Perfecto. Licenciado Avelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante, me ha dado muchísimo gusto platicar con usted. ¿Algo que quiera usted agregar que no le haya yo preguntado y le pueda ser de utilidad al auditorio? Bueno, lo más importante es que estemos muy al pendiente. Este próximo 2025 tenemos que pasar de la narrativa, del discurso a las acciones. Tenemos que definir programas muy particulares. Exacto. El arranque del programa nacional de la Colmena, el arranque nacional del programa de Mírame, el programa nacional de desarrollo al sector productivo en los Estados Unidos, y vienen buenos programas que creo que la gente puede aprovechar. Algunos programas son de manera gratuita, otros tienen algún tipo de subsidio o apoyo para que puedan acceder a ellos. Hacerte mención, licenciado, que tenemos una muy buena colaboración con el gobierno del estado de Morelos, que lo queremos tomar como proyecto piloto a nivel nacional, y actualmente tenemos un programa de becas para jóvenes, preferentemente nacidos en el extranjero, hijos de migrantes, pero que tengamos la posibilidad de ofrecerles un programa de licenciaturas en los Estados Unidos. Okay. Los becamos al 100%. Tenemos un programa, una convocatoria con el gobierno del estado, para que 10 jóvenes puedan ser becados por la Fundación Fuerza Migrante y por el gobierno del estado de Morelos, para que puedan obtener un título, una licenciatura en los Estados Unidos, pero también reconocido en México. Es una doble titulación para estos jóvenes. Este tipo de programas, el objetivo es multiplicarlos y nacionalizarlos. Pues vaya, es una gran noticia, y ojalá y se triplique, se cuadruplique esa cifra. Esa es la intención. Ha sido un gusto platicar con usted. Bienvenido nuevamente al Capitalino. No, hombre, y estaremos muy pendientes. Más adelante, a ver si nos ponemos de acuerdo en la próxima visita que haga a la Ciudad de México, una vez que ya haya tomado posesión el nuevo gobierno y que vayamos viendo cómo se dan las cosas. A ver si nos sentamos a platicar para que hagamos un corte de caja, un balance, a ver cómo va. Vamos, situación. Encantado, ¿sí? Con todo gusto del mundo. En su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. No, hombre, al contrario, muchas Amigos gracias. Amigos del Capitalino, gracias. Hasta la próxima.